Módulo 7. En este módulo vamos a trabajar una estructura lingüística que es muy recurrente en los textos de inglés técnico. Se llama voz pasiva y la vamos a trabajar en presente simple. Fíjense, acá he incluido 3 cartelitos con esta estructura en el idioma español. Por ejemplo, donde dice se instala el sistema operativo, se hacen tipeos, etc., se necesita empleada, ¿sí? Esta estructura es una estructura verbal muy recurrente, como ya dije. ¿Y para qué se usa? Se utiliza para enfatizar la acción por sobre el autor de la acción. Por ejemplo, no importa aquí quién instala el sistema operativo, sino que está enfatizada la acción de instalar. Lo mismo en estos ejemplos. Se hacen tipeos, se necesita empleada, es menos importante o hasta inclusive se desconoce quién es el autor de la acción. Entonces, puede usarse cuando la acción es más importante que el autor de la acción, cuando el autor es desconocido o para expresar una idea de manera más formal y objetiva. Observemos su forma en inglés. Acá he colocado 2 ejemplos. Data are analyzed following certain standards. The turbine is broken. La forma que yo debo recordar es el verbo to be, como en este caso, are, is, más el pasado participio, ¿sí? Enseguida vamos a retomar el tema del pasado participio, pero básicamente es una forma verbal que, si el verbo es regular, voy a encontrarlo con terminación ed, como en el caso de analyzed, y si el verbo es irregular, lo voy a encontrar en la tercera columna de los verbos irregulares. La voz pasiva puede estar en diferentes tiempos verbales, lo que se encuentra determinado por el tiempo verbal en el que se encuentre el verbo to be. En este caso lo vamos a trabajar en presente simple, por lo tanto, siempre voy a encontrar esta estructura, am, is o are, más el verbo que va a estar terminado en ed o que va a ser la tercera columna si el verbo es irregular. Vamos a observar la traducción ahora. ¿Cómo se traduce? Tengo 2 formas de traducir la voz pasiva al español. Una manera más impersonal es en la que se utiliza la palabrita se. En general, esta es la forma preferida si la oración no menciona quién o quiénes realizan la acción, es decir, si no contiene el complemento agente. En el ejemplo water is boiled to produce steam, encontramos el combo to be más ed, to be más participio. En este caso, este participio pasado es de un verbo regular, por eso es que termina en ed. Lo voy a traducir como el agua se hierve para producir vapor, o podría invertir aquí el orden y decir se hierve el agua para producir vapor. La otra manera es con la forma cero estar más el pasado participio, que en general es con la terminación o la forma ado, ido en español. Esto en general es cuando la oración tiene el complemento agente, que generalmente está introducido por la palabra by. Por ejemplo, turbines are driven by water. Las turbinas son impulsadas por el agua. De todas maneras, nosotros podríamos traducir las turbinas se impulsan por el agua. De la misma manera, en esta oración de arriba podríamos decir el agua es servida para producir vapor. Volvemos al tema del pasado participio. Entonces, ¿qué es el pasado participio? Es una forma verbal. ¿Cómo es su forma? Como dijimos, si el verbo es regular, el participio termina con ed, ¿sí? Volviendo a los ejemplos anteriores, analyzed. Si el verbo es irregular, se encuentra en la tercera columna de los verbos irregulares. Por ejemplo, el ejemplo de broken que habíamos tomado al principio.
al final del manual ustedes tienen una tabla de verbos irregulares que también se puede encontrar en cualquier diccionario. La tercera columna constituye la forma del pasado participio para estos verbos irregulares. ¿Qué funciones puede cumplir en el texto cuando yo encuentro una palabra con estas características? Puede cumplir la función de adjetivo o de verbo. Y es muy importante reconocer su función en el texto, ya que la traducción varía en gran medida. Es decir, que la misma palabra se puede traducir e interpretar de diferente manera según sea el contexto en el que se encuentre la palabra. Veamos estos dos ejemplos en los que aparece la misma palabra, contaminated. El primer ejemplo dice, the contaminated water affects the whole environment. El agua contaminada afecta a todo el medio ambiente. En este caso, la palabra con ed, este participio pasado, tiene una función de adjetivo porque se encuentra dentro de la frase nominal cuyo núcleo es agua y está indicándome este participio pasado cómo es el agua. El agua contaminada. Pero si yo encuentro water is contaminated by industries nearby, aquí ya tengo esta palabra participio pasado con ed, ¿sí? Pero precedida por el verbo to be. Entonces, este conjunto de palabras me está indicando que estoy en presencia de una frase verbal en voz pasiva, ¿sí? El agua está contaminada por las industrias cercanas. O podría ser el agua es contaminada por las industrias cercanas. ¿Sí? Función verbal en voz pasiva entonces. Otra estructura muy recurrente y relacionada con la voz pasiva es el uso del verbo modal can. La frase verbal con can también puede estar en voz pasiva, con o sin el complemento agente. Entonces la vamos a encontrar con el siguiente formato. Va a estar el modal can más el be más el pasado participio. Fíjate en estos ejemplos. Other types of turbines can be driven by wind or falling water. Otros tipos de turbinas pueden ser impulsadas por el viento o el agua que cae. En este caso tenemos el complemento agente y hemos hecho una traducción literal, palabra por palabra. Fíjate en este. He knows how turbines can be driven. Él sabe cómo se pueden impulsar las turbinas. Esta es la forma más impersonal con el se, donde voy a debo recordar, colocar la palabrita se y después me voy a ir a traducir el modal poder. Se pueden, en este caso porque son turbinas, digo pueden, ¿sí? Y luego el verbo principal. Él sabe cómo se pueden impulsar las turbinas. Les dejo otros ejemplos para terminar. Los invito a analizarlos para dejar más en claro el tema.